una u otra receta. Entonces ya habíamos hablado de esas rutas, con todo hablamos de los pasos, de pelo. Todo lo que vamos a ver a continuación de esas rutas, no se olviden, en su mayor parte se lleva a cabo en el hígado, porque el hígado es el que tiene la capacidad enzimática, metabólica, de poder transformar esos aminoácidos y someterlos a estos procesos, ¿no? Tanto de ruptura, y ahí hablamos de catabolismo, por tanto de síntesis, hablamos de anabolismo, ¿no? Dentro de los procesos catabólicos, el primerito a tener en cuenta, la desaminación. ¿Lo hemos dicho? ¿Qué quiere decir desaminar? Quitar el glufamino. ¿Cuándo pasa esto? ¿Con qué objetivo se desamina un aminoácido? Para no sería para formar otros aminoácidos. Ya, esa es la transaminación. La transaminación quiere decir que hay un momento de un amino para poder reconstruir esa molécula en otro aminoácido. Pero desaminar quiere decir quitarte ya para siempre. ¿Para qué quisiera yo o el cuerpo para quitar para siempre el grupo amino? Ya, cuando voy a pasar aquel aminoácido a otra forma de energía, ¿de decir? Voy a hacer gluconeogénesis a partir de la molécula o el elemento de carbono que me queda después de desaminar. ¿Okay? Vamos con la desaminación. Es uno de los primeros pasos que se dan en el metabolismo, hablando de metabolismo como tal. Como hemos dicho, consiste en la eliminación del grupo amino. Ese grupo amino termina convirtiéndose, si tenemos una enzima disponible, en amoníaco, y el amoníaco comienza a circular por la sangre. ¿Qué pasa con el amoníaco? Vamos a ver el capítulo de contaminación ambiental. Es irritante, es tóxico, y en el momento en que se acumula demasiado en el cuerpo puede producir daños. ¿Okay? Y daños principalmente a nivel nervioso, porque es una molécula que traspasa la barrera hematoencefálica de manera sencilla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se acumula demasiado en el cuerpo, produce toxicidad, y a partir de ahí que viene el paso necesario ligado a la desaminación de transformar ese amonio en qué? ¿Ese amoníaco en qué? En urea, para poder ser excretado. Emuria en los mamíferos, ¿no? Las aves excretan ese amoníaco como ácido úrico, y los peces en forma de amonio. ¿Ok? Peces amonio, mamíferos urea, aves ácido úrico. Peces amonio. Peces amonio, mamíferos urea, aves y reptiles ácido úrico. Y un ejemplo de desaminación de un aminoácido muy común, un aminoácido no esencial, como el glutamato, en el cual pues hay de por medio un gasto energético y transporte de moléculas hidrogenadas a partir de una enzima específica. Eso sí, cada aminoácido debe tener una enzima específica, en este caso ¿cuál? La glutamato deshidrogenasa, la cual lleva a cabo el proceso de separación del grupo amino del glutamato. A partir de ahí, esa molécula generada en forma hidrogenada pues tiene que ser neutralizada para ser eliminada. Hablaremos de la estructura de la urea y su importancia, ¿no? ¿Queda claro la desaminación? Ya. Esto se va y el resto del esqueleto sirve para obtener energía. ¿Okay? Vamos a ver cómo más adelante. Vamos con el de la transaminación. Es similar, por no decir idéntico al proceso de desaminación, porque le quito el grupo amino, simplemente que es temporal, ¿no? Sirve para sintetizar distintos
proceso de resíntesis, si quieren, o síntesis de aminoácidos a partir de otros aminoácidos. ¿En qué casos? Solo en los casos de los aminoácidos no esenciales, ¿no? La transaminación se da para formar aminoácidos a partir de otros, en el caso de los no esenciales. No crean que se puede, digamos, sintetizar aminoácidos a partir de cualquiera, que no puede tomar lisina para hacer, yo que sé, el mismo glutamato. Estos grupos de aminoácidos específicos, de los cuales son transformables, se llaman grupos biosintéticos. Grupos biosintéticos quiere decir el grupo de aminoácidos que son transformables entre. Sí, pues vamos a ver, no que se los memorice, pero queda claro que hay grupos específicos de retransformación de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que forman esta molécula, el oxalacetato, con metabólico intermedio, son intercambiables entre sí. ¿Queda claro para qué sirve la transaminación? Tienen aquí los grupos biosintéticos no organizados por nombre, pero al menos para que lo tengan en cuenta. Aquellos que derivan del oxalacetato, pues la aspargina, el aspartato, pueden ser transformados entre sí. Aquellos que pertenecen al grupo de los fumaratos, la tirosina y la fenilamina, entre sí. La isoleucina, valina, metilioterina, y así, tal cual. Recuerdo, pertenecen a aquella molécula que puede ser transformada más o menos entre esos aminoácidos. En el caso específico, hemos dicho de la desaminación, el resto del esqueleto carbonado, cuando le he quitado el grupo amino a cualquier aminoácido dependiendo del grupo, lo que hace esa molécula es entrar al ciclo de Krebs a nivel de la molécula que le corresponde. ¿De acuerdo? A partir de ahí pues, se obtiene energía, ATP, CO2 más agua, si es que el cuerpo lo necesita. Y de no requerir agua, de no requerir energía, perdón, ¿qué es lo que pasa con esos aminoácidos en exceso? Primero se hace glucosa y luego esa glucosa regresa. ¿De acuerdo? Sí. Obvio que sí. ¿Qué dijo? Detrás de todo esto, si bien están aquí los nombres, recuerden un gasto energético de mover una molécula a otra y por tanto pues sí que también requiere, digamos así, un esfuerzo del cuerpo para transformar esto y llevarlo a glucosa. Por eso es que no es tan eficiente tampoco el obtener energía a partir de la proteína, ¿no? ¿Se acuerdan de los mecanismos que hablamos de obtención de energía? Como los carbohidratos, bueno, porque la grasa también es complicada, se utiliza el pseudo opuesto, y al final, el cuerpo decide comenzar a, digamos, catabolizar esos productos. De hecho, es el gas también que requiere, ¿no? Comenzar a mover transformación moléculas en fuente de energía. Y de hecho, un concepto muy bonito de esto es, como ven, hay tantas reacciones, y habíamos dicho, acuérdense a nivel energético, ¿qué pasaba en las reacciones? Que se pierde ATP. energía en forma de ATP. no, eso te queda tú lo mismo en forma de calor. ¿De acuerdo? Y cuando uno desprende mucho calor, es decir, ese calor se queda en mí y se va al ambiente. Si se fijan en la cantidad de reacciones que toca darle a estos compuestos, las proteínas tienen una pérdida de calor
¿Listo? Vamos con este, no sé si lo vimos, el tema de la descarboxilación. ¿Para qué descarboxilaba? Para transformar en ciertos compuestos aminados que conservan la molécula de nitrógeno en su estructura y que tienen funciones distintas en el cuerpo a construir proteínas, músculos, hormonas, etc. Son, por ejemplo, neurotransmisores o mediadores químicos intermedios. Uno de los más famosos lo tiene aquí: transformar histidina a histamina. Creo que sí vimos en una clase, ¿o no? Sí, la histamina, que es un compuesto que era extractivo, porque mediaba la respuesta inmunológica alérgica. Hay otro uso importante también: a partir del triptófano se produce serotonina. El origen de la serotonina es el triptófano, un ácido esencial que debe ver con la dieta. Por lo tanto, una vez descarboxilado, que se le quita el grupo carboxilo y se queda con la molécula nitrogenada, ese triptófano se transforma en serotonina. Eso es la hormona de la felicidad. Si tienen chistes deprimidos desde el pronombre, se coman. No bien. Tomen triptófano primero antes de medicarse. ¿Cómo? No necesariamente. De hecho, como conversamos en un momento, fermentación posterior, tú ya no aprovechas nada de lo que viene. No tienes ni enzimas ni proceso absortivo de aquellos compuestos. Tienen que entrar directamente con la dieta. A partir de ahí, alimentos que sean ricos en triptófano, y de hecho hay ya, yo he visto de forma sintética para consumo humano, triptófano, se puede implementar. Uno de los objetivos es formar serotonina. Ahí sí me pegaste. Generalmente los de origen animal, ¿no? Vienen cargados de aminoácidos esenciales. ¿Pero así alguno que sea rico en triptófano? Muy bien. A estos compuestos se les denominan también aminas. Otro ejemplo importante que también son los nucleótidos. ¿Recuerdas? Se examinan ciertos aminoácidos, se descarboxilan ciertos aminoácidos y ahí quedan los nucleótidos que sirven para la síntesis del ADN. O sea, quedan los nucleótidos. Quedan los nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos? Timina. Por lo tanto, provienen también de este proceso, son moléculas aminadas que han perdido el grupo carboxilo. Que provienen de aminoácidos. Tienen ahí los grupos biosintéticos, aquellos que tienen como molécula intermediaria, por ejemplo, el ketoglutarato, son la glutamina, el glutamato, la prolina y la arginina. Pueden transformar entre ellos, ¿de acuerdo? Los que tienen asterisco son los esenciales. De hecho, hay limitante en aquellos organismos mayores, pero de hecho una bacteria se podría tomar un piruvato y transformarlo libremente en restos. A partir de los aminoácidos que se puede formar el acetato y eso. No, a partir del oxalacetato se puede formar aspartato, aspargina, metionina, tironina, lisina. Pero estas tres, ojo, son esenciales. No tenemos nosotros la capacidad de hacerlo, pero las bacterias sí lo hacen. Son aminoácidos biosintéticos o las aminas biosintéticas. Bacterias sí, los son capaces
¿Qué vas a aprender? Toma los minutos. Desde el cuerpo. Sí, pero no les voy a tomar si vemos por ejemplo el concepto. Vamos a meter a la construcción o anabolismo. Los dos se vienen. Metabolismo hablado de la desaminación, contaminación y descarboxilación. En el proceso catabólico de destrucción hemos hablado de la desaminación, transaminación y descarboxilación. Vamos con el proceso anabólico de construcción. El principal es la síntesis de proteínas de distinta naturaleza, ¿cierto? Producto de la secuenciación de los genes codificados en el ADN. ¿Dónde se produce esta decodificación o codificación? En ribosomas. ¿Cómo? En los ribosomas. En los ribosomas. ¿En qué organelo? Retículo. ¿Cómo? En el retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Rugoso porque está cargado de ribosomas. Porque estos ribosomas son los que se encargan de decodificar aquello que consta en nuestro material genético, sea para sintetizar hormonas, enzimas, tejidos, proteínas de transporte, proteínas de superficie, de membrana, etc. Anotación 1, 2, 3. Una lista. Una lista. Listo. Haz la lista. Acá la primera que participo les pasa a nosotros. La primera que Lo dicho, tienen ahí el tema del ribosoma, dos fracciones. Vamos a hacer todo de De hecho, ellos estuvieron aquí, las dos estuvieron en la presentación. Recuerden que hablaba de la metasecuenciación, de la metagenómica, de identificar el perfil microbiano del intestino, viene de aquí. Se toma un gen, que es el gen que está en la fracción 16S, con la fracción pequeña del ribosoma, un gen chiquitito, pero es tan variable que permite identificar al individuo con nombre y apellido. Estoy hablando de las bacterias. A partir de la secuenciación de ese gen, se obtiene la identificación del perfil microbiano a partir de la secuenciación. Como dato. Por tanto, como hemos dicho, los aminoácidos se ensamblan en cadenas, péptidos, polipéptidos, proteínas complejas, siguiendo aquel código que viene transmitido desde el núcleo por el ARN mensajero. Tienen un ejemplo ahí de la formación de aquellas partes de esa proteína de transporte, que es la hemoglobina, encargada de aquella función importante que es transportar el oxígeno dentro del cuerpo. Sin esta proteína, pues ese radical libre lo que haría es pegarse a lo que puede y destruir los tejidos. De hecho, lo hace, ¿cierto? Uno de los conceptos de envejecimiento es el tema de la ruptura, la pérdida de tejidos por los radicales libres, en la oxidación. El oxígeno no podría viajar solo, ¿no? Tiene que viajar ligado a alguien. A partir de ahí.
después del proceso de descarboxilación. No se olviden, provienen de aminoácidos precursores. Ejemplos: los transmisores de la serotonina, los nucleótidos, las porfirinas. ¿No? Es un grupo de compuestos aminados que cumplen funciones específicas en el cuerpo. No sé si han escuchado, es un marcador pero de hecho no se funciona en el cuerpo, tiene una función importante. ¿Es nada? Creatina, ¿han escuchado? Sí. La creatina se utiliza como un marcador de función renal para valorar si el riñón está funcionando bien. Pero de hecho no es su función en el cuerpo. La creatina tiene una función a nivel muscular. Llena el músculo con fosfocreatina. Exacto, que llena el músculo o la ayuda al músculo a recuperar el fósforo, interviene, digamos, en el proceso de poder contraer de manera, digamos, prolongada en el tiempo al músculo. Evita el cansancio en todo caso. Grupos de moléculas aminadas. Vale, como la vuelvo a encontrar decididos a base de animal. Que cumplen ciertas funciones en el organismo. Ejemplo de esto, estamos haciendo la creatina, que evita la fatiga muscular, interviene en el proceso de recuperación y la contractura, intercambiando, llevando fósforo. Por lo tanto, recuperando formación de ATP. De alguna forma interviene en que el músculo no se fatigue. Ya para cerrar el capítulo, vamos con el ciclo de la urea. ¿Qué es lo que pasa luego del proceso de desaminar del amoníaco? Defínase al ciclo de la urea como algo esencial, ¿de acuerdo? Esencial y siendo el principal mecanismo para la eliminación del amoníaco. Es un proceso asociado al proceso, en este caso, de destrucción catabólica. Un anexo. Sin esto, nos quedaríamos intoxicados con amoníaco. Por lo tanto, es esencial. Cuando es esencial para evitar la intoxicación con este producto del proceso de catabolismo de las proteínas de los aminoácidos. En concreto, lo que ustedes tienen que saber es que el amoníaco se convierte en urea gracias a un proceso de reacciones enzimáticas que se dan ¿en dónde? El hígado. Ah, no. ¿En el hígado? No, en el hígado. No es el ciclo, pues es el ciclo de la urea, pero es. En el hígado y en dos partes esenciales. La primera, ¿cómo? En la membrana. No. Vamos. La primera parte se da en el hígado. La primera parte se da en el citoplasma. Eso es. La segunda, ¿qué es esto? El retículo. No. No, sí. La mitocondria. La mitocondria. Es un proceso, como ven, complejo y con varios pasos. Mitocondria y red. Pero sí tener claro Primero en el hígado. que ya lleva que estos compuestos derivados del proceso del ciclo de la urea están en el citoplasma y también se dan una parte dentro de la mitocondria. ¿Sí han escuchado de la ornitina? ¿Qué cosa? Ornitina. Pero dime por qué no escuché ahí. Primero en el citoplasma. De hecho, ese salto de L-ornitina a un metabolito intermedio se da dentro de la mitocondria y requiere que haya un proceso de fermentación con esta molécula. De la ornitina tiene que haber ornitina
También se ven los suplementos de ornitina, facilitan directamente este proceso, ¿no? Una vez transformado, ahora sí es excretado por los riñones, ¿de acuerdo? Y es de vital importancia por lo que hemos dicho, ¿no? Sin este proceso de desintoxicación del amoníaco, el cuerpo sufre consecuencias. Consecuencias principalmente a nivel del sistema nervioso. Un individuo intoxicado con amoníaco pues, tiene sintomatología nerviosa, es decir, dolores, pérdida de la conciencia. Pues también ayuda al balance del pH. El balance del pH. Pues lo más importante que vamos a ver es por el efecto que tiene a nivel cerebral, toda una descoordinación, ¿no? Descoordinación del individuo, incluso hasta llegar a la pérdida de conciencia, si no se corrige, pues la muerte. Causas de esto, como hemos dicho, serían el hígado. Si el hígado no funciona, pues no hay transformación de amoníaco a urea, y a partir de ahí el amoníaco comienza a circular y a llegar al cerebro. El amoníaco se reduce desde la madurez de los desarrollados. De hecho, si se eleva más del parámetro recomendado, lo dicho, ¿no? Se da un proceso de afección a nivel del sistema nervioso que crea descoordinación, falta de conciencia, desmayo, etc. Y ya para terminar, lo dicho, ¿no? Esas moléculas también desprendidas del proceso de transformación de los aminoácidos en otros productos, tienen el proceso de la formación de la creatina. Creatina que es liberada del hígado, que tiene que ir al riñón, una parte es excretada y otra parte es reconducida al sistema muscular. Y es lo dicho, ¿no? Esta o este marcador, también lo se utiliza como un marcador de la función renal. Me asusta. Yo también. Que es la mano. Hijo de puta. ¿De creatina? La creatina es un marcador Creatina. de la función renal. Creatinina. Renal. La función renal. Ah, sí, creatina. Es verdad, si cuando comienza a tener el consumo de esta, tiene que hablar su consumo de agua, porque si no puede tener falla renal. De hecho, no están, digamos, dependiendo